buenas tardes. Es viernes, estamos en el Bar Cristal y en primer lugar agradecer a la propiedad este espacio que nos dejan para poder realizar estas tertulias que tienen tanto éxito. Hoy tenemos una persona que pienso que es muy interesante e importante porque forma parte de la tercera generación de una empresa y él la sigue manteniendo y la sigue luchando y ahora nos dará una serie de directrices que creo que pueden ser importantes para las personas que tengan un comercio, que tengan una empresa o que tengan o quieran arriesgarse a ser autónomos o emprendedores. Os paso con Tomeu Mercadal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. También agradecer al Bar Cristal y a Diego que me haya invitado para modestamente hablaros un poco sobre cómo veo yo el pasado, el presente y el futuro del comercio en Palma de Mallorca. Bueno, primero de todo decir que, bueno, como ha dicho Diego, soy Tomeu, tengo 52 años, soy mallorquín. Yo estudié en los jesuitas, en Montesión, luego marché a Estados Unidos, que para mí fue una gran experiencia, y luego regresé a Barcelona para estudiar lo que antes llamaban una licenciatura en Dirección y Administración de Empresas. Estoy en comercio, me dedico al comercio desde el año 1994, pero también he de decir que durante los veranos que estaba estudiando la carrera, pues todos los veranos trabajé en la empresa de mi padre, porque ya era una cosa que me gustaba, o sea, es una cosa vocacional. Nadie me pidió si quería trabajar o si no quería, era una cosa que a mí me gustaba hacer. He trabajado un poco en todos los temas porque era una empresa que se dedicaba básicamente al textil, confeccionado, y yo empecé trabajando en una sastrería que era de mi abuelo, vendiendo trajes, y luego estuve por otras tiendas más informales, donde vendíamos tejanos y ropa casual de caballero. Viví varias conversiones durante estos años dentro de la misma empresa. Una primera reconversión que fue bastante dura porque tuvimos que afrontar una regulación de empleo y básicamente fue motivado, casi no motivado, pero por el cambio de los tiempos, la llegada del Corte Inglés, que luego más tarde hablaré de ello. Después tuve una segunda reconversión que fue una cuestión sucesoria en la cual la empresa que le llevaba mi padre y mi tío Roberto y mi padre Tomeu, pues fue una cuestión generacional, decidimos separar la empresa. Fue dura, no fue traumática, pero fue dura porque eran muchos años trabajando juntos, pero puedo decir con orgullo que fue bien y que mantenemos todos una buena relación, y para mí esto fue un gran trabajo tanto de mi tío como de mi padre, que lo supieron llevar bien. Y bueno, luego ya empecé la etapa yo solo, con mi padre primero y luego ayudado o asesorado a veces por mis hermanos, a veces no, siempre, en la cual pues consolidé una de las tiendas que es en la que actualmente trabajo, que es Golfos, que es una tienda multimarca, y también tuve durante 15 años todas las tiendas de Timberland, una marca americana, con la cual pues trabajamos mucho tiempo y fue una experiencia muy bonita y muy agradable. Y luego por último, como presentar, diría que otra de las fases que he pasado fue el COVID y la llegada, que yo lo uno, de las nuevas tecnologías, que luego más tarde hablaremos. Y ahora yo diría que en este momento me encuentro en una fase de post-COVID. Pues yo vengo de una familia que por ambos lados, tanto por Mercadal como por Alavern, vengo del textil. La familia Alavern era una familia catalana que vino a Palma y que montó un comercio de venta de tejidos que se llamaba Las Monjas, que estaba por detrás de la calle San Bartolomé. De allí surgió mi abuelo, que se fue a la escuela se llamaba la escuela de industriales, bueno, lo que sería Ingeniería Industrial Textil, y montó en Palma la única fábrica que ha habido de seda, o sea, él confeccionaba seda. Entonces tenía un despacho aquí y otro en Barcelona. Y por parte de mi padre, pues era sastre
Y mi abuelo Tomeu, que era el que tenía la sastrería, yo considero que era un artista. Tenía, como aquí, tenía tertulias en varios sitios, en el Círculo Mallorquín o en la Veda, y se hacía con artistas. Y aquí tengo una anécdota muy simpática, que igual tú, Diego, conocerás a Hermen Anglada, el pintor. Mi abuelo era muy, al ser artista hacía muy buenas caricaturas, y un día le mandó una carta a Anglada en la cual solo dibujó su caricatura y puso entre paréntesis Puerto de Pollensa. Y esto está recogido en el libro de Anglada, y le llegó la carta porque el cartero le dijo: creo que es suyo esto. Entonces, bueno, es una anécdota porque, bueno, pues era una persona bastante artista. También me gustaría hablar ahora un poco de el pasado comercial de Palma, para poder entender lo más importante, que sería dónde va el comercio de Palma. Pues a principios del siglo XX yo entiendo que en Palma todavía existía una cierta estructura gremial. Todos reconocéis que había pues la calle de Sellerrería, la calle Platería, todavía funcionaban con sindicato, pues todavía había como gremios en la cual el empleo, pues había mozos, luego había ayudantes, todo tenía un proceso. Después con la revolución, con la revolución industrial ya antes, pero luego la venida del turismo y la democracia, pues el comercio en Palma cambió muchísimo. Se enfocó mucho más hacia el turismo, desaparecieron ciertos convencionalismos, como por ejemplo empezó la gente a no llevar trajes ni corbatas, prácticamente quedaban algunos banqueros o gente que trabajaba en banca y poco más. Y luego sí que yo también en el pasado del comercio de Palma veo un hecho bastante importante, que fue la llegada de Prica, no sé si lo conocéis, que era un gran centro, no era un centro comercial, era un gran tienda en la cual, aparte de comida, pues empezaron a vender ropa, y esto fue un shock. Esto yo creo que marcó muchísimo el comercio en Palma, así como la llegada de Preciados, de Galerías Preciados. Esto fue marcando y moldeando un poco todo lo que empezó a ser el comercio. Y luego ya la puntilla, que terminó de estructurar lo que más o menos hoy entendemos, fue el Corte Inglés, que vino con mucha fuerza, porque incluso fue capaz de cambiar un plan general de urbanismo de Palma para poder hacer lo que hizo. Y de aquí ya vinieron las grandes superficies, y entonces luego ya vinieron los centros comerciales. El primero fue Portopí, luego estuvo el de Festival, que este es muy importante porque para mí es el que probablemente al público mallorquín y al comercio de Palma afecta en gran medida, por ser un sitio de descuentos muy agresivos. Y luego ya en última instancia pues llegó el FAN. No tenemos que olvidar que Palma en sí es un gran centro comercial, porque tiene un gran atractivo pues por el gótico, por la historia que tiene, y a veces los comerciantes esto no lo vemos, y es lo que realmente nos puede salvar en el tiempo, el aferrarnos a este gran centro comercial que en sí es Palma. Y un poco la despersonalización del comercio tradicional. En las barriadas ha habido una cierta transformación que yo veo, que es por ejemplo como el caso de Blanquerna, o el caso de Calle Fábrica, o ahora el caso de Nuret Duna, que en su momento fueron difíciles de entender, pero que ahora todos más o menos podemos ver sus frutos, como una zona bien remodelada. Con todo esto, para nosotros los comerciantes sí que tiene muchísima importancia las diferentes políticas que municipalmente puedan adoptarse, para bien y para mal. Estoy muy contento, Tomeu, por eso que nos has estado explicando de la Palma antigua, porque creo que este salto de lo que era Palma antigua a lo que es una Palma más cosmopolita, una Palma más moderna, no se ha elevado en Palma. O sea, en Palma no... La cosa ha ido un poco... Por ejemplo, lo de la calle Blanquerna. Yo vivo cerca de la calle Blanquerna. Y bueno, hay gente que está muy bien, negocios que han florecido, pero otros muchos han cerrado. Porque claro, el ambiente es muy diferente. En la calle Fábrica, que está la casa de mi madre, pues también tengo la experiencia,
de que duermes muy mal por el follón que se arma, sobre todo los fines de semana. Muchos pisos pues sí, se venden o se alquilan para gente que trabaja en estos comercios, pero lo que era la vida de Santa Catalina ha desaparecido. Bien, a lo mejor se tendrían que haber esponjado un poco más, no lo sé. Yo la pregunta es la que os quiero hacer a vosotros dos. Aquí nos acompaña Joan, que es un experto pues comerciante y una persona que lleva muchos años trabajando y ha trabajado muchos años y conoce perfectamente el comercio. Hace 3 o 4 semanas aproximadamente, o 5, estuvo en estas tertulias el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Y todos los que estábamos aquí nos sorprendió porque empezaron a hacerle preguntas y porque el parking es un problema en las ciudades. En Inca se han construido 700 plazas de parking para aparcar. En Palma, ninguna. En Inca se están utilizando solares que no se edifica del centro de Palma. El ayuntamiento los adecua, les pone una sodera y entonces los utilizan como parkings. En Palma esto no se hace. En Inca también se han reconvertido locales comerciales de la periferia que los han convertido, superar un poco el problema, de alguna paliar el problema de la vivienda. Y otra cosa que también me parece fantástica es que en el centro de Inca, que es lo que se está potenciando para el comercio, en el centro de Inca cualquier ciudadano puede aparcar en la zona azul durante 1 hora de gratis para hacer una compra rápida, una compra de esas que dicen, bueno, pues mira, y voy al centro y lo compro. Bien, yo ahora quisiera preguntar a Tomeu y a Joan, pues un poco qué les parece esto. Que esto no es problema de aparcamiento. Para mí es problema de mentalidad de las personas. Hemos de reconocer que todas las personas con los años hemos ido cambiando. Y los comercios, ellos han intentado, sobre todo, han intentado adaptarse a esta evolución y a este cambio de todas las personas, porque no dudemos ni por un momento que el que pensaba en los años 2000 no es el mismo que está pensando ahora. Es decir, yo creo que no solamente es un problema de aparcamiento, es un problema general y no es solamente reparar los aparcamientos y dar facilidades. Hoy en día parece que todo el mundo es muy pobre, no puede llegar a final de mes, pero se van al Corte Inglés porque es más cómodo, porque allí entran, pueden comprar desde el principio hasta el final, no como antiguamente que todos los comercios tenían unos clientes determinados y hacían 20, 30 y 40 años y tenían los mismos clientes. ¿Por qué razón se ha ido perdiendo todo esto? Bueno, habéis puesto encima de la mesa muchos temas. Habría tal vez uno de carácter político, de lo que sería un poco de la ordenación o de comercial de Palma, que esto dependería más de los políticos que hay, los que ha habido y los que hay y los que vendrán. En este sentido yo pienso que a veces falta un poco como de hilo conductor a través de los años en los cuales se pueda hacer un plan comercial, pero sí que es verdad que hay un tema súper importante, Juan lo ha comentado, tú también, Diego, que sería sobre todo las facilidades. Hemos dicho que Palma era en sí misma un gran centro comercial que atraía mucho al comercio, pero estamos hablando de una temporada de 6 meses. El resto, que es ahora que estamos en noviembre, o sea, eso es la siesta del oso, o sea, es terrible. Por una parte yo pienso que el comercio en Palma está sobredimensionado y esto se vio muy claro durante la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que está todo pensado para las puntas, para julio, agosto, septiembre, en el cual tenemos mucha gente.
Entonces hay una gran oferta, pero para los meses Bayer sobramos prácticamente la mitad. Y entonces los que van cayendo son los pequeños, no los grandes. Por otro lado, la facilidad para entrar en Palma hoy en día no está planificada. Entonces nos hemos quedado con unos meses en la cual hay una gran presión de circulación que el ayuntamiento intenta regular restringiéndola, pero que luego a la vez no la quita esa presión durante los meses de ahora que van de noviembre a marzo. En definitiva, toda la gente de la part forana y estos grandes núcleos urbanos como puede ser Marratxí, Calviá, Andratx, toda esta gente ha dejado de venir a Palma y no es un comentario, es una realidad. O sea, cada día te encuentras con gente que te dice, hace años que no voy por el centro de Palma, y esto a mí personalmente me da mucha pena. Los vemos de vez en cuando en Navidad, a ver las luces que por cierto hoy se inauguran, y poco más. Antiguamente los clientes eran asiduos y cuando cogían confianza con un señor vendedor o con una casa que le suministraba lo que él en aquellos momentos necesitaba, entonces normalmente se hacían clientes de por vida. Actualmente hoy no hay clientes de esta clase, no hay obligación, es decir, que todo el mundo va a su bola. Yo me acuerdo que tenía unos abuelos que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo, mejor dicho, de barriada, donde vivían. E iban cada lunes con un carro y hacían la vuelta y iban casa por casa y vendían ropa. Si tenían que hacer un traje, les hacían un traje, y estos señores lo que hacían era pagar cada semana una cantidad en relación a sus posibilidades, que en aquel entonces eran muy precarias. Mis abuelos iban a comprar a unas casas determinadas que les hacían un descuento determinado y le suministraban a cada cliente que tenían lo que él necesitaba en aquel momento. Y yo siempre me acordaré que llevaban como un montón de cañas, y tú decías, ¿qué son estos trozos de cañas? De unos 20 centímetros cada uno. Pues entonces yo veía que había unas muescas, y yo decía a mi abuela, ¿ya qué viene esto de haber estas muescas en estas cañas? Pues mira, esto es la mitad de una caña. El cliente tiene la otra mitad de esta caña, y cada vez que él paga una cantidad que siempre normalmente tiene que ser la misma, si no podía esta semana era la siguiente, pues él nos suministraba su caña, se juntaba con la nuestra y le hacíamos una muesca. Hasta que no habían las 10 muescas en cada caña, entonces él no solía comprar nada más. No había escuchado nunca esta historia. Desde luego es un comercio muy primitivo, pero muy bonito, porque en aquella época la gente había un principio de seriedad. O sea, la gente no engañaba, si tenía que pagar, pagaba, la honorabilidad, en fin, esto. Pero hoy en día es complicado. Yo, por ejemplo, este verano pasado tuve la posibilidad de participar por lo menos en un negocio que me parecía muy interesante, y el cual descarté porque por el tema básicamente del personal. Hoy en día es tan complicado encontrar personal. Son las 3 P's, que son el posicionamiento, el producto y el personal. Si tú tienes muy buen personal, pero estás en una ubicación muy mala y tienes un producto muy malo, no harás nada. Si tienes un vendedor, un personal muy bueno, con un producto malo y una ubicación mala, o sea, las 3 te tienen que funcionar para que un negocio funcione. Muchos negocios de gente emprendedora no se puedan llevar a cabo porque pienso que tenemos una legislación muy estricta, muy rígida, y que no fomenta nada el que tengas ganas de emprender un trabajo. Y por último, ¿cómo veo yo un poco el futuro del comercio en Palma? Pues lo veo con optimismo, moderado.
tiene que ir muy ligado a dos cosas. A una buena programación urbanística municipal que favorezca la entrada o la llegada a Palma, a este gran centro comercial que es. Y la segunda, a que consigamos que empieza a desestacionalizarse para que sea rentable la parte del año que de momento está siendo muy complicada. Y luego pues la gente joven. Son los que tienen nuevas ideas y seguro que sabrán llevar a cabo pues un futuro del comercio. Yo estoy viendo que la mayoría de personas, incluyendo el Estado mismo, en el momento que un señor está montando un negocio, piensa o se cree que este señor automáticamente está ganando una cantidad de dinero que normalmente de lo que ellos piensan que está ganando no llega ni a la mitad ni a una cuarta parte. Y mi forma de pensar es la siguiente: puede ser rentable para un emprendedor, no digo que no tenga sus ideas y que no tenga las ideas propias y que sean positivas, pero no basta tener unas ideas positivas, sino que tienen que ir en relación a las ganancias de cada mes. No después de tener unos problemas bastante difíciles hoy en día, después tenga que pasar calamidades para poder llegar a final de mes. Bueno, personalmente yo pienso que hoy ser emprendedor, por lo menos en Palma, es de una persona bastante romántica, porque no es nada fácil. Hay unos costes fijos bastante elevados, los alquileres son en zonas premium muy elevados. Entonces, lo que decía de las 3 P's, del producto, del posicionamiento y del personal, pues todo es muy complicado. Pero realmente los que estamos es porque nos gusta. Habrá gente también, bueno, porque nos gusta y porque nos ganamos la vida con ello. Pero tiene que tener un alto índice de romanticismo y de un poco de chaladura. Pero Tomeu, un poco en estas tertulias intentamos deconstruir los objetivos de la Agenda 2030 y en este caso estamos hablando, o el que yo quería hacer referencia es al ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de alianzas para lograr objetivos. ¿Tú crees que es posible que el comercio o en el comercio se hagan alianzas para lograr objetivos que individualmente sería muy difícil? Bueno, Diego, has tocado uno de los puntos que en comercio es uno de los talones de Aquiles. El comercio es una figura muy poco asociacionista, porque pues cada uno está en su tienda y trabaja de forma individual y un poquito así nos va. Es cierto que en otras ciudades o en otros sitios donde sí que han conseguido un cierto nivel de asociacionismo les funciona bastante bien. Yo he estado en alguna junta en Palma años atrás, en los 90, por ejemplo la Junta de Comercio de la calle Sindicato, que estuve allí como vocal. Pues llegamos a hacer cosas bastante interesantes, como entre todos los comercios pagarnos una seguridad privada que nos daba cierta tranquilidad en unos años bastante complicados para esa zona. Hacíamos campañas de limpieza, hacíamos campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Pero sí que es una de las cosas que el comercio más adolece y que tanto Pimeco como AFEDECO, que son las dos grandes asociaciones, luchan por conseguir aunar a todo el comercio. Pero es una de las cosas que más nos cuesta, porque en cambio eso no pasa en los centros comerciales. En los centros comerciales tú entras
y entonces te dicen, vas a tener que estar abierto de tal hora a tal hora, de tu facturación vas a tener que destinar un tanto por ciento a la publicidad general del centro comercial, etcétera, 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 lo que sería un poco un tema asociacionista. Y funciona, y les funciona. En cambio, tú no puedes obligar a nadie a que esté asociado. Pero sí que es verdad que cuando se consiguen unos ciertos niveles, la cosa funciona mal, funciona bien. Después creo que también te referías, yo creo que en un futuro, aparte de este asociacionismo, pues para trabajar cosas que tenemos en común, probablemente en un futuro podamos ver varios comercios que se dedican a lo mismo y que en teoría tenían una competencia férrea, igual se unirán para poder hacer grupos de compra y conseguir precios. No, y otra cosa que he tocado un poco por alto es sobre todo lo referente a e-commerce o internet. Es una realidad que ha llegado y que está y que con la cual no podemos luchar ni podemos hacer nada. Sí que es cierto que el pequeño comercio lo tiene muy difícil, igual lo empalmaría con lo que había hablado antes del asociacionismo. Para un pequeño comercio montar una tienda en internet yo diría que es inviable 100%. Si tú quieres tener una presencia en internet, necesitas 3 cosas. Virtualmente no, tienes que tener físicamente un stock igual a la tienda física. Tienes que tener una persona igual que tienes en la tienda física, la tienes que tener dedicándose a eso. Y luego tienes que tener otra persona que te vaya posicionando, etcétera, etcétera. Claro, esto para un pequeño comercio yo diría que prácticamente imposible. Otra cosa son estas páginas que ahora hay como Vinted o Wallapop, en las cuales, bueno, puedas ir sacando algunas piezas de stock, pero esto es residual. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado, por haber tenido este rato de tertulia con vosotros en un sitio como el Bar Cristal tan entrañable de Palma. Y nada, animaros a todos los que veáis, pues que nos acompañéis, que vengáis al centro, que paséis por el centro de Palma. Sé que en verano es un poco complicado, pero realmente cuando más os necesitamos es esta época de invierno. Y nada, animaros a pasear y a comprar en el pequeño comercio. Bravo.